Hola chicos, chicas, aquí está vuestro líder dispuesto a explicaros una semana más una parte de la sintaxis. Hoy tenemos una parte apasionante y apasionada, como siempre. Tenemos las oraciones adverbiales. Las oraciones adverbiales, en primer lugar, sí que cabe destacar que no son un grupo cerrado de oraciones subordinadas, es decir, hay mucha discusión, no hay un acuerdo total sobre si estas oraciones adverbiales son un grupo bien clasificado, si se deberían clasificar de alguna manera diferente. Entonces, en fin, entre los gramáticos, entre los estudiosos de lingüística, hay mucha discusión y no está del todo claro qué grupo forman o qué tienen en común. Vamos a ir tratando esas discusiones, aunque soy consciente de que en realidad aquí lo importante es que sepáis hacer unos buenos análisis de cara a selectividad. Entonces voy a intentar voy a intentar confundir lo menos posible, pero sí que es verdad pues que hay ciertas discusiones pues que tenemos que tratar porque tenemos que entender bien de qué se trata este tema. Aunque, como ya os digo, esto de las oraciones adverbiales es un poco cajón desastre, no está muy claro qué las diferencia del resto, no está muy claro si son realmente un grupo de oraciones. Lo que sí que tenemos claro es que tradicionalmente se han dividido así, se han clasificado de esta manera. Entonces, pues para no confundir, las vamos a analizar así, ¿vale? Entonces, bueno, no sé para qué digo vale si no me está escuchando, o sea, aquí en directo no me está escuchando nadie, pero bueno, unas viejas costumbres lo vamos a llamar. Vale, entonces, lo que os decía, oraciones adverbiales son un grupo de oraciones subordinadas. Hay muchos tipos de oraciones subordinadas adverbiales. ¿Qué las distingue? Pues aquí os he señalado estos dos rasgos. En primer lugar, tienen una función adverbial, pero no siempre. Que el hecho de que tengan una función adverbial significa que se pueden sustituir por un adverbio incluso. Por ejemplo, hace el análisis como yo lo estoy haciendo. Esta sería la oración subordinada y la podríamos sustituir por el adverbio así. Sin embargo, aquí también tenemos otro tipo de oración subordinada adverbial, a pesar de ser tan bonachón, que es una concesiva, y no podría ser sustituida por un adverbio. Lo que sí es cierto, más o menos, bueno, sí, eso sí que es cierto, es que tiene una función circunstancial. Es decir, no forman parte de los argumentos del verbo. En realidad el verbo no necesita este tipo de oraciones para cerrar, para delimitar su significado, aunque sí que es verdad que en otros casos también se cumple esa función. Pero bueno, vamos a centrarnos en los diferentes tipos de oraciones subordinadas porque ya os digo que no quiero confundiros. Pero sí, podría ser un rasgo en común ese de la función circunstancial, el no ser argumentos del verbo. Entonces, tradicionalmente se han señalado dos grupos. Por un lado están las propias y por otro lado las impropias. Esa diferencia entre propias e impropias está basada en lo que os acabo de contar, en su función adverbial. Es decir, las propias, que son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, son estos cuatro tipos que tenemos aquí y que son los que vamos a estudiar hoy. Las impropias las dejamos para los siguientes vídeos. En fin, estas subordinadas propias se pueden sustituir por un adverbio, como digo aquí abajo, allí, entonces, así, ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia básica entre propias e impropias, si se pueden o no sustituir por un adverbio. Hoy no voy a entrar de lleno en esto de las impropias, aquí tenéis los tipos, ¿vale? Pues en realidad las iremos estudiando. Esto es bastante intuitivo, como siempre os digo, os tenéis que fijar en los nombres. Por ejemplo, las causales son las que expresan causa, las finales las que expresan finalidad, condicionales condición, comparativas comparación, en fin, no tienen mucha más complicación, aunque las iremos viendo una a una porque cada una tiene un análisis distinto, tiene unas características distintas. Ya os digo que este grupo de adverbiales no es un grupo homogéneo,
cada tipo tiene unas características diferentes. Entonces, como os decía, vamos a centrarnos en las propias, se pueden sustituir por un adverbio, y aquí os he traído algunos ejemplos, ¿vale? También os he señalado estos nexos. Ahora veremos un poco más sobre los nexos, sobre las conjunciones, y realmente son los nexos prototípicos, pero hay más, como veremos luego, pues las de lugar donde, las de tiempo cuando, las de modo cómo y las de cantidad cuánto. Entonces, como os decía, estas oraciones se pueden sustituir por un adverbio. Entonces, si tenemos la actriz lloraba, como le había dicho el director, podríamos sustituirlo por la actriz lloraba así, con este adverbio de manera. O has aparcado la bici donde te dije, has aparcado allí, ¿no? Sería un adverbio de lugar. O también tendríamos aquí, hemos transportado cuanto hemos podido. Con el caso de cuánto, yo diría que la sustitución por un adverbio es más compleja, es más discutible, porque yo no sé si hemos transportado cuanto hemos podido y hemos transportado mucho o bastante, no sé, lo que sé. No sé, yo no lo veo del todo equivalente. Pero bueno, eso es la teoría. Y también os he señalado aquí, los más avispados, os estaréis preguntando, ostras, pero si esto lo vimos en el vídeo del otro día, estas no eran relativas sustantivadas, relativas sin antecedente expreso. Pues sí, en realidad hay mucha discusión en torno al tema, porque en realidad estas palabras que tenemos aquí, como, dónde, cuánto, cuándo, son adverbios relativos. Sin embargo, muchas veces cuando no tienen antecedente, este tipo de oraciones se interpretan como adverbiales. En realidad las podéis analizar como relativas sustantivadas o como adverbiales propias. Yo realmente, para no confundir, las analizaría como adverbiales propias, pero me gusta que sepáis que existe ese debate, que hay esa confrontación y que no está del todo claro si las podríamos considerar adverbiales impropias o simplemente relativas sustantivadas. Pero sin embargo yo las analizaría como adverbiales propias, porque así no os confundís, porque así no tenéis que analizar la función del nexo, que oye, pues un trabajo que nos quitamos, y porque así ya sabéis que las relativas sustantivadas son las que tienen artículo y qué, por ejemplo, la que, lo que, los que, y las de quiénes, y tampoco os tenéis que complicar la vida más. Sin embargo, sí que hay varias conjunciones más que sí que son conjunciones, realmente no se pueden interpretar como adverbios, porque no proceden de esas oraciones de relativo, y aportan el mismo significado, pues un significado temporal, como en el caso de mientras, apenas, una vez que, en cuanto, tan pronto como, a medida que, ¿vale? Pues, por ejemplo, tan pronto como terminé de hacer la comida, llegaron mis padres. O en cuanto hice las actividades, el profesor subió el vídeo y me di cuenta de que todas estaban mal. Soy un desastre. Bueno, lo que sea. En el caso de las adverbiales de lugar, prácticamente el único adverbio, la única conjunción es donde, aunque se le puede anteponer una preposición, ¿vale? Por ejemplo, entré a clase por donde pude, yo qué sé, no se me ocurre nada más inteligente, lo siento mucho, ¿vale? Y luego tenemos en las de modo, pues como, tal y como, según, como si. Por ejemplo, hice las actividades según me lo pidió el líder, ¿vale? De la manera que me lo pidió el líder, las hice así. Y luego en las de cantidad utilizaríamos ese adverbio relativo del que ya hemos hablado, cuánto. Así que bueno, pues no tiene más complicación, simplemente tenéis que ver si el valor de la subordinada es temporal, es un lugar, es una manera o una cantidad, simplemente tenéis que fijaros en eso y prácticamente el análisis estaría hecho, ¿vale? Entonces, ahora vamos a darlo todo, vamos a ir aquí, oración compleja, y os he traído un texto. O sea, os he traído una oración sacada del texto que os envié ayer, ¿vale? El texto que se llamaba La política de hablar claro, o algo así, la verdad es que lo digo de memoria, corregidme si me equivoco.
Entonces la oración es mucho más larga, pero yo creo que así ya vamos, yo creo que así ya nos estamos luciendo. La oración sería: en los últimos años la opinión pública se había resignado a escuchar una jerga ininteligible como hace años se escuchaban por la radio canciones en inglés. Pues nada, pues vamos a trabajar, vamos a ponernos. Es tan larga que yo no sé esto cómo va a salir, pero bueno, vamos a trabajar. Entonces, tenemos aquí la oración. Como siempre, lo primero que buscamos es los verbos. En los últimos años la opinión pública se había resignado, aquí tenemos uno, a escuchar, aquí tenemos otro, una jerga ininteligible como hace años, aquí tenemos otro verbo, de esto hablaremos ahora porque es muy interesante, y se escuchaban, otro verbo. O sea que tenemos 4, vale, esto va a ser divertido cuando menos. Así que nada, pues lo que tenemos que ver una vez tengamos identificados los verbos es cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Para ello tenemos que tener muy claro cuál es la oración principal. En la oración principal, en este caso, tampoco tiene mucha discusión en la que aparece al principio. En los últimos años la opinión pública se había resignado. Además, fijaos que no tiene ningún nexo, ¿vale? Es la base de la oración, por así decirlo. Entonces el verbo principal sería se había resignado. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que ver es cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces, ¿cuál sería el sujeto de este verbo? Se había resignado. Pues tenemos que ver qué sintagma concuerda el número con él, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner por caso en los últimos años. ¿Podría ser sujeto? No, de ninguna manera, porque es un sintagma preposicional. La opinión pública se había resignado. Si lo cambiamos, pues venga, los hablantes se habían resignado, ha cambiado el número, entonces ya sabemos que la opinión pública es el sujeto. Y ahora nos vamos a entretener aquí, porque esto lleva su tiempo. Todo esto que estoy señalando es el predicado, ¿vale? Aquí rellenando cuadraditos. Fíjate para lo que hemos quedado. Venga. Esto sería predicado verbal, como para equivocarse. Vale, y esto sería el sujeto. Vale, venga. Entonces empezamos por el sujeto, que es muy simple. Opinión sería el núcleo del sintagma nominal. La sería el determinante, muy simple. Y pública sería un adjetivo que está haciendo la función de complemento del nombre, ¿no? No hace falta decir que pública sería el propio núcleo del complemento del nombre, porque es el único componente de este sintagma, vaya. Entonces, venga, en el grupo verbal lo primero que vamos a buscar es el núcleo, evidentemente. Este se forma parte del verbo y es un tiempo compuesto, había resignado, un pretérito pluscuamperfecto. Entonces, núcleo del predicado, lo ponemos todo así. Y luego tendríamos que ver la estructura de la palabra, ¿no? Alguien se resigna a algo. Ese a algo podría ser un complemento directo, ¿no? Un sintagma preposicional con la preposición a. Pues vamos a hacer la prueba. Se lo había resignado. Eso no suena nada bien. Pues entonces, complemento indirecto, se le había resignado. No me suena a mí esto. Tiene que ser un complemento de régimen verbal, ¿no? Porque el verbo lo necesita, ¿no? Porque completa el significado del verbo. Ostras, y ahora seguimos aquí rellenando cuadraditos. Ahora ya me he equivocado. Bueno. Esto lo podéis adelantar, es lo bueno del vídeo, que en realidad lo puedes adelantar y no me ves aquí poniendo cuadraditos. Entonces, esto hemos dicho que es un complemento de régimen, sería sintagma preposicional, grupo preposicional. Y bueno, antes de eso, pues vamos a analizar también esto, que poco nos cuesta. En los últimos años, evidentemente, sería un complemento circunstancial de tiempo.
poca dificultad tiene esto. Complemento circunstancial, grupo preposicional, tiempo, vale. Y sus componentes están claros. Como todo grupo preposicional tiene su preposición, su enlace y luego tiene su término. Tampoco tiene mucha más historia. Esto ya lo tendría que dejar así, pero bueno. Vamos a ver, determinante. El núcleo sería años, evidentemente, es el sustantivo. Y luego tenemos últimos, que sería complemento del nombre, grupo adjetival. Y lo de siempre, pues es su propio núcleo. Entonces, vamos a encargarnos ya de este grupo preposicional, de este complemento de régimen, que es muy interesante. Entonces, esta A sería la preposición. Y luego el término, tenemos una oración subordinada sustantiva de infinitivo. Otra vez rellenando cuadraditos. Este lo he quitado y todo, madre mía. Qué paciencia. Vale, esto sería el término. Y le vamos a poner una oración subordinada sustantiva, ¿vale? Que hace la función de término, como os estoy diciendo. Entonces, otra vez a rellenar cuadraditos. Entonces sería todo el sintagma verbal, predicado verbal, evidentemente. Es una forma no personal. Vamos a ver, predicado verbal. Y el núcleo de ese predicado sería escuchar. Escuchar sería el núcleo. Escucharla, una jerga ininteligible. Vale, pues entonces una jerga ininteligible fue escuchada por la gente. Complemento directo, grupo nominal. No hay que hacerse más preguntas. El núcleo sería jerga. Una sería el determinante. E ininteligible, que significa incomprensible, sería un grupo adjetival con función de complemento del nombre. Entonces aquí tenemos ya este como, ¿vale? Como hace años se escuchaban por la radio canciones en inglés. Quiere decir de esa manera, ¿no? De la misma manera que hace años se escuchaban por la radio canciones en inglés. Nos indica la manera, ¿no? Escuchar una jerga ininteligible así. Vale, entonces esto lo vamos a poner como complemento circunstancial de modo y sería una oración subordinada verbial, ¿verdad? Porque tiene su propio verbo. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Por un lado tendríamos el nexo y por otro lado tendríamos sujeto y predicado. En este caso tenemos una construcción bastante curiosa y ahora os explicaré por qué en cuanto termine de hacer estas cosas. Vale, esto sería el sujeto. Entonces digo que es una oración bastante curiosa porque este se tiene el valor de pasiva refleja. Las pasivas reflejas se construyen con el se y con el verbo. Y al igual que las pasivas, el sujeto es el que sería objeto en una oración activa. Por ejemplo, la gente escuchaba canciones en inglés. Si lo ponemos en voz activa, esto sería el objeto directo, el complemento directo, canciones en inglés. Sin embargo, si le ponemos este se y el verbo, la convertimos en una pasiva refleja y el objeto pasa a ser el sujeto. De hecho, si dijéramos una canción en inglés, si le cambiamos el número, también cambiaría el número del verbo. Se escuchaba una canción en inglés, cambiaría a singular, ¿vale? Entonces, canciones en inglés, tendríamos aquí su núcleo, el núcleo del sujeto, y luego aquí tendríamos un complemento del nombre, un sintagma preposicional. Nos está diciendo algo sobre las canciones. Y como todo sintagma preposicional, tiene su preposición y tiene su término. ¿Vale? Poca dificultad tiene esto.
luego tenemos el predicado, ¿vale? Entonces, a esto le vamos a poner el núcleo del predicado, el verbo con la marca de la pasiva refleja, y tenemos dos complementos de ese verbo. Por un lado tenemos por la radio, un sintagma preposicional con la preposición por, pues tiene que ser puede ser tres cosas, ¿no? Un complemento de régimen verbal, puede ser un complemento circunstancial o puede ser un complemento agente. En este caso agente no es, ¿no? Porque no es quien hace la acción. Entonces, complemento de régimen yo diría que tampoco, ¿no? Hace años se escuchaban canciones en inglés, yo creo que no lo necesitamos para completar el sentido del verbo. Entonces, evidentemente, es un complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque nos dice el medio a través del cual se escuchaban esas canciones. Entonces lo vamos a marcar como complemento circunstancial, grupo preposicional, y aquí vamos a poner, a ver si sale, medio. Venga. Por sería la preposición y la radio sería el grupo nominal término. Evidentemente el núcleo sería radio, es el sustantivo, y la sería el determinante, ¿vale? Venga, y luego tendríamos hace años. Hace años es una construcción bastante polémica en el español. ¿Por qué? Pues porque es un verbo que tiene un sentido pleno, el verbo hacer, pero aquí no significa hacer algo, ¿no? Aquí este verbo se ha gramaticalizado y tiene un valor impersonal. De hecho, esto no tiene sujeto, ¿no? Si años fuera el sujeto, por ejemplo, el verbo tendría que estar en plural, hacen años. Pero no es así. ¿Por qué? Porque es como el verbo haber. Hay 1000 personas. El verbo sigue estando en singular, sigue estando en tercera persona. Es una construcción impersonal, no tiene sujeto. Y este caso es curioso porque en realidad está haciendo la función de complemento circunstancial de tiempo, es decir, en realidad sería una oración subordinada adverbial de tiempo. Pero es raro porque no necesita ni conjunción, nada. Entonces, bueno, es una de esas construcciones curiosas del castellano. Bueno, del castellano yo diría que las lenguas románicas en general tienen todas esta construcción, si no me equivoco. Bueno, no lo sé, pero diría yo que sí. Entonces, pues es una oración subordinada adverbial de tiempo. Evidentemente todo lo vamos a poner como predicado verbal. Y aquí tendríamos el núcleo del predicado. Y esto lo vamos a poner como complemento directo. Grupo nominal. Vale, y este sería el análisis de la oración. Como veis, es una oración compleja, es una oración con una construcción con 4 verbos. Tenemos un poco de todo, ¿no? La oración principal, la subordinada sustantiva, subordinada adverbial de modo y otra subordinada adverbial de tiempo. No es una oración sencilla, pero bueno, la hemos hecho. Podemos estar tranquilos. Y luego, por último, os presento aquí las actividades que tenemos que hacer. Entonces, he puesto 2 tipos de actividades, porque primero iba a poner estas oraciones que son bastante complejas, bastante complicadas, pero luego digo, bueno, mejor que vayamos paso a paso. Entonces primero os he puesto unas de nivel usuario, unas más sencillas, y luego pues quien se atreva con las oraciones nivel maestro, pues las atacaremos también. Os subiré las soluciones, igual que hicimos la semana pasada, y nada, solo espero que os atreváis todos con las oraciones de nivel maestro. Sí que os aconsejaría que me enviarais primero estas para aseguraros de que las estéis haciendo bien. Bueno, en realidad no me lo tenéis que enviar. Bueno, en el caso que primero hagáis esta y miréis las soluciones, mejor dicho. Entonces, si estas las tenéis bien, pues pasáis a las de nivel maestro. Y por último, ahora sí que ya me callo, termino de explicar esto y sí que me callo.
Os he traído aquí también una pregunta que me hicieron por correo y que creo que no ha quedado del todo claro. Me preguntaban, ¿cómo reconocer la función sintáctica del nexo en las oraciones subordinadas de relativo? Como os dije, las conjunciones de las oraciones subordinadas de relativo, aparte de tener esa función de nexo, tienen también la función de pronombres, determinantes o adverbios, según el caso, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es estas tres preguntas. Estas tres preguntas son básicas, son clave para entender en qué consiste la función de un nexo. La primera de ellas, la que tenéis que tener clarísima, es cuál es la oración subordinada. Así, si tenemos, por ejemplo, esta oración: este es el perro que me ladra todas las mañanas. Evidentemente, esta sería la oración subordinada. Y esto sirve también para las sustantivadas. Aquí tenemos una especificativa con antecedente, perro sería el antecedente, pero también nos puede servir para las oraciones subordinadas relativas sustantivadas, quienes juegan con la salud de los demás, ¿vale? Vale, entonces, una vez sepamos cuál es la oración subordinada, tenemos que ver cuál es el antecedente. Si lo tiene, en este caso ya hemos visto que es perro, se refiere al perro, la oración subordinada, y en este caso no tiene antecedente. Vale, y una vez sepamos cuál es el antecedente, mi consejo es que sustituyamos esa conjunción, bueno, en realidad no es una conjunción, ese pronombre determinante o adverbio relativo por el antecedente, de tal modo que si tenemos que me ladra todas las mañanas, ese que se refiere al perro, el perro me ladra todas las mañanas. En ese caso el perro haría la función de sujeto, ¿vale? Entonces ya sabéis que este que está haciendo la función de sujeto. Evidentemente las subordinadas sin antecedente expreso no tienen un antecedente, pero lo podemos imaginar, ¿no? Quienes juegan con la salud de los demás son las personas, juegan con la salud de los demás, ¿no? Ciertas personas, como que, venga, vamos a poner, para que se entienda mejor, algunas personas, porque no se refiere a todo el mundo. Algunas personas juegan con la salud del resto, o de los demás, ya no sé lo que estoy diciendo. Vale, entonces esto sería el sujeto de la oración, ¿no? Por tanto, quienes está haciendo la función del sujeto, y juegan con la salud de los demás sería el predicado de la oración subordinada, ¿vale? Entonces yo sé que es un poco difícil de entender, porque en realidad todo esto sería el complemento de régimen verbal, ¿no? Se refería a ellos. Dentro de la oración principal es complemento de régimen verbal. Sin embargo, luego dentro de esa oración tenemos que buscar también el sujeto y el predicado. En este caso es el sujeto. En este caso también, la verdad es que los ejemplos que he traído no son muy buenos. Pero bueno, tenéis que hacer estas tres pruebas y ya está. Es así de simple. En realidad es ver qué falta en la oración, ¿no? Venga. Y también os quería recordar, por si a alguien se le ha olvidado, que la función de la conjunción no es exclusiva de las oraciones de relativo. Hay un tipo de oraciones subordinadas sustantivas que también tienen esa función. Os dije que estas dos primeras oraciones, por ejemplo, no nos sirven para esto que estoy explicando. ¿Por qué? Porque este que y este sí son conjunciones y punto. Sin embargo, luego hay otro tipo de oraciones subordinadas sustantivas que van introducidas por un pronombre, por un adverbio o por un determinante, ya sea interrogativo o exclamativo. Igual que las oraciones de relativo van introducidas por un pronombre, adverbio o determinante relativo, las oraciones subordinadas sustantivas pueden ir introducidas por un pronombre, adverbio o determinante interrogativo o exclamativo según el caso. Entonces, estas dos, bien el que y el sí, no tendrían ninguna función, le ponemos nexo, conjunción, lo que queráis y ya está. Sin embargo, este que y este quiénes sí que tendrían una función sintáctica, ¿vale? Y tenemos que hacer la misma prueba que antes.
ellos esperan de nosotros eso, ¿no? Entonces, esto es un complemento directo, lo esperan, ¿no? O, por ejemplo, aquí me preguntó quiénes vendrán a la fiesta. Este quiénes es como ellos, ¿no? Ellos vendrán a la fiesta. Si cogemos la oración subordinada sola, si la aislamos del resto de la oración, ellos vendrán a la fiesta, ¿no? Entonces sería el sujeto, ¿vale? Es así de sencillo, en fin. Entonces, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Espero no haber olvidado nada. Y también espero que todos sigamos bien. Y nada, me despido por hoy, me despido por esta semana. Las dudas en los comentarios, en mi correo. Y bueno, pues poco a poco todo pasará. Vale, venga, un saludo.